Bienvenidos a otro relato más de brujas. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para adentrarse en una historia llena de misterio y terror. Sin más que decir, comencemos. El campamento, historia de terror. La historia que hoy vengo a contarles sucedió hace muchos años. Tenía 20 años y era, dentro de lo que cabía, una persona bastante ordinaria. Aún así, realmente pensaba que mi vida siempre sería tranquila y ordinaria. Sin embargo, como la realidad suele ser, esta me cayó como un balde de agua fría. Aquel pensamiento se desvaneció con la noticia de la muerte de mis padres y hermanos pequeños, quienes habían sido embestidos por un conductor en estado de ebriedad. Este conductor, como si el destino no se burlara lo suficiente de mí, había salido con vida y sin un rasguño del accidente. Después de aquel fatídico accidente, me sumergí en una profunda depresión que afectó tanto mi rendimiento académico como mi vida personal, lo que llevó a que mi pareja me terminara apenas un año después de lo sucedido. Aquello fue la gota que colmó el vaso para mí, pues llegué incluso a tener pensamientos de que tal vez sería mejor acabar con todo. Para mi fortuna, contaba con mis amigos, quienes sabiendo todo lo sucedido, decidieron tomarse unos días libres del trabajo con el único propósito de asegurarse de que aquellos pensamientos no solo no sucedieran, sino que jamás volvieran a cruzarse por mi mente. Ellos sabían lo mucho que disfrutaba de acampar, por lo que organizaron un viaje a un bosque lejano, el cual, a decir verdad, no era lo que podría decirse una zona para acampar, pero aquello no impedía que muchos jóvenes como nosotros lo hicieran de vez en cuando. Debo admitir que cuando ellos me plantearon la idea, me mostré algo renuente. No me encontraba de humor para algo como eso. Sin embargo, ellos insistieron tanto que terminé por aceptar. Una de las cosas por las que más me he llegado a culpar es el por qué no fui más firme en mi decisión de no ir. De haberlo hecho, no habríamos experimentado lo que, a mi parecer, ha sido la experiencia más macabra jamás vivida. Fue una fresca mañana de otoño cuando emprendimos nuestro viaje hacia aquel bosque. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, pintando un lienzo dorado sobre el paisaje. El aire estaba cargado con el aroma terroso del bosque, y el canto melodioso de los pájaros llenaba nuestros oídos. El camino que nos llevó al corazón del bosque era serpenteante y pintoresco, bordeado por árboles majestuosos cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel natural. Cada hoja crujiente bajo nuestros pies parecía susurrar palabras de aliento mientras avanzábamos hacia nuestro destino. Finalmente, llegamos a lo que a todos nos pareció el sitio perfecto donde acampar. El paisaje era precioso y no parecía que hubiera nadie que pudiera molestarnos en kilómetros. Las tiendas de campaña se erigieron como pequeños refugios en el lienzo verde del césped. El viento susurraba entre los altos árboles. Para ser sinceros, todo aquello sentía que de verdad estaba ayudando con mi depresión. Mis amigos se esforzaron en cada detalle para hacer de este viaje una gran experiencia para mí. Prepararon una fogata en el centro del campamento, creando un refugio cálido y acogedor frente a la fría noche que estaba por venir. Sillas de camping rodeaban el fuego, invitándonos a compartir historias y risas. A medida que el sol se desvanecía en el horizonte, el cielo se tiñó de tonalidades rosadas y anaranjadas. El crepúsculo envolvía el bosque en una atmósfera mística, despertando una sensación de anticipación en lo más profundo de mi ser. La noche se acercaba, trayendo consigo una sensación en mi interior la cual no me agradó, pero ya que no quería sonar como un mal amigo no dije nada. Decidimos seguir adelante y hacer de aquella noche una ocasión para fortalecer nuestros lazos de amistad. Sacamos algunas cervezas de la hielera y nos sentamos alrededor de la fogata, disfrutando de su cálido resplandor. El sonido del crujir del fuego se mezclaba con nuestras risas y conversaciones animadas. Compartimos anécdotas de nuestros años de amistad, recordando momentos divertidos y experiencias compartidas. También decidimos avivar la emoción contando historias de terror, dejando que la oscuridad del bosque se infundiera en nuestros relatos. Las sombras se alargaban mientras la noche avanzaba y los últimos vestigios de luz se extinguían en el horizonte. Con cada historia escalofriante, sentíamos como la atmósfera se cargaba de expectación y un escalofrío recorría nuestros cuerpos. Finalmente, cuando el cansancio se hizo evidente en nuestros rostros, decidimos retirarnos a nuestras tiendas de campaña.
Me acomodé en mi saco de dormir y cerré los ojos, esperando que el sueño me envolviera. Pero entonces, algo rompió el silencio de la noche. Escuché suaves susurros que parecían arrastrarse desde el exterior de mi tienda. Al principio, pensé que era solo una broma de alguno de mis amigos para intentar asustarme. Me repetía a mí mismo que solo debía ignorarlo y rendirme al sueño reparador. Sin embargo, los susurros persistieron, aumentando gradualmente en intensidad. Eran voces inquietantes y susurros sibilantes que perforaban mis oídos como agujas de hielo. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí un nudo en el estómago. Justo cuando estaba a punto de levantarme para confrontar a mis amigos, algo inesperado ocurrió. Mi tienda de campaña, al igual que las de mis compañeros, salió volando de manera repentina y violenta. El viento aullaba con fuerza y nos dejó al descubierto, expuestos en medio de la oscuridad del bosque. El terror se apoderó de nosotros mientras luchábamos por mantenernos en pie, estábamos aturdidos y desconcertados. Sin embargo, lo peor apenas estaba por venir. A lo lejos, comenzaron a escucharse risas siniestras las cuales parecían ser de mujeres, resonaban en el aire, mezclándose con los susurros que atormentaban nuestros oídos. A medida que los susurros aumentaban en intensidad, uno de mis amigos, Tom, cubrió sus oídos en un intento desesperado de bloquear aquellos sonidos ensordecedores. Pero incluso así, los susurros penetrantes se hacían cada vez más fuertes, llenando el aire con su malévola presencia. La situación se volvió insostenible. Con el miedo como guía, decidimos que lo mejor sería abandonar aquel lugar perturbador y regresar a la seguridad de la civilización. Apresuradamente, comenzamos a recoger nuestras pertenencias, empaquetando nuestras mochilas mientras la tensión seguía aumentando. Fue en ese momento de caos cuando otro de mis amigos, Jessica, soltó un grito desgarrador. Nuestros ojos se posaron en la maleza, donde se dejaron ver los rostros macabros de 6 brujas satánicas, sus miradas cargadas de malicia y sus sonrisas retorcidas. Estaban paradas en medio del único camino que nos permitía escapar. El terror se apoderó de nosotros mientras comprendíamos que estábamos atrapados, rodeados por las brujas siniestras que nos observaban con ojos inhumanos. Los latidos de nuestros corazones resonaban en nuestros oídos mientras nos enfrentábamos a la cruel realidad de nuestra situación. El pánico nos impulsó a correr en dirección contraria, adentrándonos más en el laberinto oscuro y tupido del bosque. A cada paso, el silbido de las ramas y los crujidos de las hojas secas nos recordaban que estábamos a merced de aquel lugar maldito. Con el paso del tiempo, los sonidos de los pasos y las voces de mis amigos se desvanecieron, dejándome solo en medio de la oscuridad absoluta. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de mis propios latidos. Me encontraba perdido, sin saber qué camino tomar ni cómo encontrar a los demás. Cada sombra que se alzaba ante mí parecía cobrar vida propia, llenándome de un temor visceral. Las ramas se entrelazaban formando arcos retorcidos sobre mi cabeza, susurrando secretos siniestros en el viento. Me sentía como una presa en medio de un juego macabro. Luché contra el pánico que amenazaba con paralizarme y tomé una decisión: confiar en mis instintos y buscar un camino para salir de aquel laberinto tenebroso. Avancé con precaución, sorteando obstáculos y evitando las sombras amenazantes que parecían moverse a mi alrededor. Con cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, confundiéndome en un laberinto de árboles retorcidos. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de alguna señal, anhelando encontrar a alguno de mis amigos o al menos una vía de escape. Pero el silencio reinaba, interrumpido solo por los susurros persistentes que se alzaban desde las sombras. Después de un tiempo, los susurros volvieron a hacerse audibles, llenando el aire con su malevolencia. Sin embargo, esta vez, una luz incandescente se vislumbraba a lo lejos, en medio de la oscuridad del bosque. La esperanza se encendió en mi pecho, convenciéndome de que podría tratarse de la fogata de otros campistas que podrían ayudarme. Apresuré el paso en dirección a aquella luz, deseando encontrar compañía y protección. Sin embargo, a medida que me acercaba, el panorama se reveló ante mis ojos en una escena que superaba toda lógica y razón. No era un grupo de campistas, sino un círculo de brujas, sus figuras oscuras y tenebrosas destacándose contra el brillo de las llamas.
Las brujas danzaban con gracia macabra alrededor de una hoguera, sus túnicas negras ondeando en el viento mientras entonaban cantos incomprensibles. Sus cuerpos retorcidos se movían en una coreografía maligna, sus gestos y miradas cargados de un poder oscuro. El olor a incienso y humo llenaba el aire, envolviéndome en un abrazo asfixiante. Símbolos enigmáticos decoraban el suelo, trazados con ceniza y sangre. No podía apartar la mirada, aunque el horror y la fascinación se entrelazaban en mi mente. Mientras las brujas continuaban su danza macabra, me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada movimiento, cada palabra, resonaba en mi ser con una malignidad palpable. Me preguntaba si serían conscientes de mi presencia o si, para ellas, era solo otro espectador inadvertido. Fue entonces, en medio de aquel trance siniestro, que sentí una mano posarse en mi hombro. Giré sobresaltado, creyendo que las brujas me habían encontrado. Sin embargo, la realidad me sonreía por primera vez. Era uno de mis amigos, quien, al igual que los demás, se encontraba allí, horrorizado por la escena ante nosotros. Pero faltaba uno de nuestros compañeros. Nos miramos con temor reflejado en nuestros ojos, tratando de comprender la gravedad de la situación. El ritual que se desplegaba ante nosotros parecía tener un propósito oscuro y siniestro. Cada gesto, cada palabra entonada, insinuaba un poder más allá de nuestra comprensión. Con cautela, decidimos alejarnos en silencio, sin querer interrumpir aquel ritual macabro. Nos adentramos más en el bosque, buscando un lugar seguro donde ocultarnos y trazar un plan para encontrar a nuestro amigo desaparecido. El susurro del viento se convirtió en nuestro único compañero mientras avanzábamos en la oscuridad. Cada crujido de hojas y cada sombra moviéndose en el rabillo de nuestros ojos alimentaban nuestra paranoia. Sabíamos que no podíamos rendirnos, que debíamos encontrar a nuestro amigo y escapar de aquel bosque maldito. La noche se alargó y el miedo nos abrazó en sus garras frías, pero nos mantuvimos unidos, decididos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sabíamos que el camino que nos esperaba sería arduo y lleno de peligros, pero también estábamos dispuestos a luchar por nuestra supervivencia y por rescatar a nuestro amigo perdido. Mientras buscábamos desesperadamente la salida del bosque, tropezamos con una cabaña extremadamente deteriorada en medio del espeso follaje. La madera crujía bajo nuestros pies y parte del techo se hallaba desmoronado, como si el paso del tiempo y la negligencia hubieran dejado su marca indeleble en aquel lugar olvidado. Uno de mis amigos, David, se acercó cautelosamente a la ventana y se asomó para explorar el interior de la cabaña. Su grito de sorpresa y alivio llenó el aire cuando pronunció el nombre de nuestro amigo perdido, llamándolo desde dentro. Nuestros corazones latían con renovada esperanza mientras nos acercábamos corriendo. Al entrar en la cabaña, nuestros ojos se encontraron con una escena aterradora. Nuestro amigo perdido, Alejandro, se hallaba sentado de espaldas a nosotros, con la mirada fija en el suelo oscuro. A pesar de que hablábamos su nombre desesperadamente, parecía estar en un trance profundo, incapaz de escuchar nuestras voces angustiadas. Mientras nos aproximábamos, iluminamos directamente a Alejandro con nuestras linternas, revelando con horror lo que estaba ocurriendo. Nuestro amigo estaba rascando frenéticamente el suelo con sus uñas, que ya se encontraban sangrando por el esfuerzo implacable. Su rostro estaba desencajado, perdido en un estado de obsesión incomprensible. En medio del polvo y los escombros, notamos que Alejandro estaba dibujando un símbolo extraño y desconocido en el suelo. Era una figura intrincada, formada por líneas entrelazadas y curvas oscuras que parecían contener un poder oculto y antiguo. El símbolo era una combinación de formas y patrones, una amalgama de líneas serpenteantes y triángulos invertidos. Parecía emanar una energía inquietante y su significado nos resultaba completamente desconocido. Cada trazo era hecho con una precisión casi obsesiva, como si Alejandro estuviera bajo una influencia que iba más allá de su propia voluntad. El símbolo tomó forma ante nuestros ojos, revelando su complejidad y belleza macabra. Era una combinación de espirales entrelazadas, formando una serie de nodos y puntos de conexión que parecían desafiar la lógica y la razón. Cada detalle estaba impregnado de una aura antigua y desconocida, una presencia mística que nos envolvía con su intensidad ominosa.
A medida que la imagen se completaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel símbolo era algo que jamás había visto antes, ni en libros ni en mitos o leyendas. Era una creación única, una manifestación de un conocimiento arcano que desafiaba nuestra comprensión. Uno de nuestros amigos intentó detenerlo, acercándose con cautela, pero Alejandro emitió un gruñido amenazante y lo apartó violentamente. Su mirada estaba vacía, sin reconocimiento, como si estuviera atrapado en una realidad alterna donde solo existía la tarea de trazar el símbolo. Desconcertados y aterrados, observamos impotentes mientras Alejandro continuaba dibujando el símbolo con sus uñas ensangrentadas. El tiempo parecía detenerse en aquel oscuro rincón de la cabaña, y cada rasguño resonaba como un eco espeluznante en nuestras mentes. Nos quedamos en silencio, cautivos de su misterio y su poder oculto. Ninguno sabía qué hacer para sacar a nuestro amigo de aquel trance, y por mi parte yo jamás pude olvidar aquel símbolo, el cual quedó grabado en mi mente como una advertencia sombría de lo desconocido y lo insondable. En un último intento de romper la espiral obsesiva de Alejandro, uno de nuestros amigos decidió arriesgarse y lo agarró por los hombros, intentando sacudirlo fuera de su trance. Pero en lugar de una respuesta, solo recibió un gruñido amenazante y una mirada vacía e inhumana. En medio de nuestra desesperación, nos dimos cuenta de que nuestro objetivo principal debía ser sacar a Alejandro de aquel estado catatónico y encontrar una forma de escapar del bosque maldito. Por lo que tomamos la decisión de someterlo entre todos para llevárnoslo. A medida que dejábamos la cabaña, la incertidumbre y el miedo se agolpaban en nuestro interior, pero la determinación de rescatar a nuestro amigo se fortalecía. Con el amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, iluminando tímidamente el camino del regreso. Siguiendo la luz y la sensación de alivio que nos inundaba, logramos encontrar nuestro camino de vuelta hacia la civilización. Una mezcla de alivio y pesar se apoderó de nosotros. Aunque habíamos logrado salir del bosque maldito, el trauma y el misterio que nos había envuelto persistían. Nuestro amigo, Alejandro, nunca volvió a ser el mismo después de aquel episodio aterrador. Susurros incesantes y la presencia de las brujas se habían convertido en su constante compañía. En un intento por ayudar a Alejandro, visitamos hospitales y especialistas, buscando respuestas y soluciones a su condición. Sin embargo, su mente se había quebrado, incapaz de desprenderse de los horrores vividos en el bosque. Terminó recluido en un hospital psiquiátrico, luchando contra las sombras que lo perseguían. Desesperados, intentamos visitarlo en el hospital para brindarle nuestro apoyo y comprensión. Sin embargo, en una de esas visitas, Alejandro nos recibió con una mirada llena de ira y resentimiento. Sus palabras fueron una amalgama de delirio y acusación, culpándonos por haberlo arrastrado a aquel infierno en el bosque. Nos contó que las brujas siempre estaban con él, acechándolo desde las sombras de su mente fragmentada. Afirmaba que nunca lo abandonarían, una maldición perpetua que lo atormentaba día y noche. Su rabia se enfocaba en mí, pues consideraba que era mi culpa que hubiéramos ido al bosque, que yo había desencadenado su desgracia. Sus palabras eran llenas de violencia y desesperación, y su comportamiento se tornó cada vez más agresivo. El personal del hospital se vio obligado a tomar medidas drásticas para proteger a los demás pacientes y a ellos mismos. Decidieron que era mejor que yo no volviera a visitarlo, dejándolo en el cuidado de los profesionales de la salud mental. Cada vez que cuento nuestra historia, la incredulidad se refleja en los rostros de quienes me escuchan. Sin embargo, yo sé en lo más profundo de mi ser que todo lo que vivimos fue real. Las brujas, los susurros, el símbolo macabro y la perdición de nuestro amigo. Es una experiencia que ha dejado una cicatriz imborrable en mi alma. A pesar de la incredulidad y la negación que enfrento, sigo recordando esa noche fatídica en el bosque, y cada vez que lo hago, el peso del horror y la culpa me abruman. Me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si hubo señales que ignoramos o si simplemente fuimos víctimas de fuerzas oscuras más allá de nuestro control. Mi corazón se llena de tristeza cada vez que pienso en Alejandro, atrapado en su propio tormento. Me duele no poder hacer más por él, no poder aliviar su sufrimiento ni deshacer el nudo de culpa que se aferra a mí. Hoy, cuando cuento nuestra historia, lo hago con la esperanza de que alguien pueda entender,
de que haya alguien que crea en la realidad de aquellos eventos espeluznantes. Porque, aunque las brujas y sus susurros continúen siendo parte de la pesadilla de Alejandro, yo sé que vivimos algo más allá de nuestra comprensión, algo que dejó cicatrices invisibles pero profundas en nuestras vidas. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior. Ahora, prepárense porque lo que viene es aún más escalofriante. Sigamos con el siguiente. Que comience el terror. El pueblo de la bruja. Durante mis primeros años, viví una infancia feliz junto a mis padres y hermanos. O al menos eso es lo que puedo recordar. Crecí en un pueblo rural donde todos en el pueblo nos conocíamos. Éramos una pequeña comunidad unida por nuestras tradiciones y costumbres. Sin embargo, todo cambió en una noche que aún me atormenta. La noche fría de octubre envolvía el pequeño y remoto pueblo rural de México donde crecí. Era un lugar apartado, casi olvidado por el mundo exterior. No había electricidad ni comodidades que se encontraran en los pueblos cercanos. Estaba alejado de la civilización, pero para mí, era mi hogar el cual aún recuerdo con cariño. Recuerdo que se acercaba el Día de los Muertos. Mi hermana mayor estaba embarazada y a punto de dar a luz. Todos estábamos emocionados por conocer al nuevo miembro de la familia. Yo, en particular, me sentía dichoso de convertirme en tío. Pero la alegría pronto se convirtió en desesperación y tristeza. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi hermana comenzó a tener contracciones. Estaba sola en casa, ya que su esposo se encontraba trabajando en el campo, al igual que muchos otros. Intentó ir en busca de la partera del pueblo, pero el dolor no le permitió dar ni un paso fuera de la casa. Sin más remedio, se vio obligada a enfrentar el parto ella misma. Años después me contó que fue una experiencia dolorosa y aterradora. Cuando finalmente tuvo a su bebé en brazos, pensó que todo el tormento había valido la pena. Estaba agotada, apenas tenía fuerzas para ponerse en pie. Se recostó en la cama con su pequeña niña a su lado y, después de un tiempo, se quedó dormida. De repente, un fuerte sonido resonó afuera de su hogar. Despertó de golpe, confundida. Pensó que se trataba de un ave posada en el techo de lámina. Pero pronto, ese sonido fue acompañado por risas y susurros incomprensibles. Era como si alguien estuviera reproduciendo una cinta a gran velocidad, pero en reversa. El sonido penetraba sus oídos, provocándole un miedo indescriptible. Mi hermana intentó ignorar los escalofriantes sonidos, pero se volvieron cada vez más intensos y persistentes. El aire se volvió denso y cargado, como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Las sombras se movían de manera inusual, danzando en las paredes y formando figuras grotescas que parecían acecharla. La pequeña niña, que había estado durmiendo pacíficamente, comenzó a llorar desconsoladamente. Sus llantos se mezclaban con los extraños sonidos que llenaban la casa. Mi hermana, ahora en estado de pánico, trató de calmar a su bebé, pero sus esfuerzos parecían inútiles. La habitación se llenó de una atmósfera opresiva, como si algo estuviera intentando asfixiarlas. Los pasos comenzaron a sonar sobre la lámina, pero mientras más los escuchaba más le parecían que estos se asemejaban más a pasos humanos. La criatura parecía descender del tejado, y mi hermana, aterrorizada, se aferraba a su bebé. Fue entonces cuando una anciana misteriosa y horrorosa apareció en la puerta. Vestía una capucha negra que ocultaba su rostro deformado y arrugado. Solo tenía un ojo y su aspecto era repulsivo. La anciana avanzó hacia mi hermana, cuyos ojos reflejaban el horror absoluto. El niño que yo era en ese momento no estaba preparado para encontrar a mi hermana en ese estado. Había ido a buscarla porque su esposo le había mandado decir que llegaría muy tarde del trabajo y mis padres pensaron que debido a su estado de embarazo lo mejor sería que pasara la noche con nosotros. Cuando llegué a su casa, encontré la puerta abierta. Me adentré y allí estaba mi hermana, en estado de shock, sosteniendo una cobija empapada de sangre. Sus ojos vacíos me encontraron y su rostro mostraba el terror más profundo que jamás había visto.
mis piernas temblaban mientras contemplaba la escena en la habitación. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente como un recuerdo inolvidable de horror. La expresión de mi hermana era de absoluto terror, sus ojos desorbitados reflejaban el pánico más profundo que jamás había presenciado. Su voz, quebrada por la histeria, me gritaba desesperadamente que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza aquella cobija ensangrentada que en un momento cubrió a la recién nacida. Me sentí impotente, sin saber qué hacer para ayudar a mi hermana. Cada intento de acercarme solo aumentaba su miedo y angustia, mientras repetía una y otra vez que me alejara y no lastimara a su bebé. Su voz era un eco desgarrador en medio de la oscuridad que nos rodeaba. En medio de la confusión y el miedo, mis ojos se desviaron hacia una de las ventanas de la habitación. En un instante, creí vislumbrar el horrible rostro de la anciana encapuchada, que parecía espiar desde la oscuridad. Su mirada era perversa y su presencia llenaba el aire de un malestar insuperable. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la negrura de la noche, dejándome con una sensación de intranquilidad y escalofríos recorriendo mi espina dorsal. Pasaron largos minutos, que parecieron una eternidad, hasta que finalmente mi hermana logró calmarse lo suficiente para que pudiera llevarla con nuestros padres. Recuerdo que aún en mi incredulidad revisé la cobija que mi hermana sostenía solo para rectificar que en esta no había nada más que sangre. Salimos de aquella casa, atravesando el pueblo envuelto en una atmósfera de inquietud y temor. El camino hacia la casa de mis padres fue como un trayecto sombrío y silencioso. El viento soplaba con un aullido siniestro, como si estuviera cargado con la presencia malévola que había acechado a mi hermana. Cada sombra que se alzaba en el camino parecía cobrar vida, y mis oídos permanecían alerta a cualquier sonido inusual. Finalmente llegamos a casa de nuestros padres. Mi padre estaba dormido, pero al escuchar el alboroto de mi madre, este despertó. Ambos le cuestionaron lo que había sucedido. Fue cuando supe exactamente lo que había sucedido antes de encontrarla. Todo aquello lo contaba mientras abrazaba fuertemente aquella cobija ensangrentada en la cual no se hallaba ningún rastro de su bebé. Sin embargo, en el estado de shock de mi hermana, esta creía que ésta sostenía a su bebé. La noticia de lo sucedido se propagó rápidamente por el pueblo, y una sensación de desesperación y paranoia se apoderó de sus habitantes. Las noches se volvieron aún más tenebrosas, con un silencio opresivo que solo era interrumpido por los murmullos y suspiros de aquellos que temían por su seguridad y la de sus seres queridos. Las casas se mantuvieron cerradas con llave durante todo el día, mientras que por las noches las familias se reunían alrededor de fogatas para tratar de ahuyentar los espíritus malignos. Las calles estaban desiertas y las tiendas permanecían cerradas, sumiendo al pueblo en un estado de aislamiento y miedo constante. Las autoridades locales se vieron abrumadas por los reportes de avistamientos de la bruja y por los testimonios de aquellos que aseguraban haber sido testigos de sus terribles actos. Pero poco pudieron hacer, ya que la superstición y el temor habían nublado el juicio de muchos, y la desconfianza se había vuelto parte de la cotidianidad. Las desapariciones de recién nacidos se convirtieron en algo cotidiano, sumergiéndonos en un miedo abrumador. El terror se aferró a cada rincón, y el pueblo comenzó a vaciarse lentamente, convirtiéndose en un lugar desolado que parecía un pueblo fantasma. Mi hermana y mi cuñado también tomaron la decisión de abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo. Sin embargo, mi padre se negaba a abandonar su hogar, aferrado a sus raíces. Había vivido allí toda su vida y ninguna bruja podría separarlo de su tierra. Poco a poco, las personas fueron abandonando el pueblo, hasta que llegué a ser la persona más joven que quedaba. Pero entre los pocos habitantes restantes, se encontraba una joven llamada Guadalupe, quien había dado a luz recientemente. Ella anhelaba irse del pueblo, pero sus recursos eran tan precarios que no tenía a dónde ir. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los demás, así que usaba sus conocimientos de brujería y santería para protegerlo. Siempre mantenía a su bebé dentro de un círculo de sal, lo cual, hasta ese momento, había funcionado. Una noche, cuando la luna estaba oculta entre nubes densas, Guadalupe escuchó un crujido en el exterior de su casa. Los perros del pueblo aullaban lastimeramente, presintiendo la llegada de la malévola presencia. Temiendo por la seguridad de su bebé,
Guadalupe agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María y de todos los santos que conocía. La oscuridad se hizo más intensa y las sombras se retorcieron en el suelo, danzando con cada palabra que pronunciaba. Un hedor nauseabundo llenó el aire, impregnándolo con el aroma del mal. La casa temblaba como si estuviera siendo sacudida por una fuerza sobrenatural. De repente, la puerta comenzó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Guadalupe se aferró a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El sonido del crujido se volvió más fuerte y la puerta parecía estar cediendo bajo la presión. La bruja, con su capucha negra y su ojo penetrante, se asomaba por la rendija que había logrado abrir en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Guadalupe. Pero ella no se detuvo, sus oraciones eran su escudo y su espada en medio de la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Guadalupe y su bebé en una cálida y sagrada protección. La bruja parecía cada vez más frustrada, y sus intentos de entrar a la casa se volvían más desesperados. Guadalupe pudo ver cómo las garras de la bruja intentaban alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta como tentáculos oscuros y retorcidos. Pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Los minutos se hicieron eternos mientras Guadalupe hacía todo lo posible para que ésta no entrara. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, la presencia maligna se desvaneció en una humareda oscura, como si la luz del día la rechazara. Guadalupe cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo. La habitación estaba en silencio, el aire ahora era puro y la paz había regresado al pequeño hogar. Después de aquella experiencia, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días, inclusive llegamos a pensar que finalmente aquella pesadilla había concluido. Un atardecer, mientras pastoreaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvía pesado y opresivo. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar a las ovejas debido al temor a la reprimenda de mi padre. Apresuré el paso para reunirlas, pero de repente, escuché aquella horrible voz distorsionada a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Me detuve y observé una figura femenina que me miraba fijamente. Mi visión se volvió borrosa, y cada parpadeo parecía acercarla más. Luché por aclarar mi visión, pero la mujer continuaba aproximándose sin pausa. El miedo se aferraba a mí, y aquel fue el último recuerdo claro que conservo de ese día. El tiempo había transcurrido de manera extraña. Lo que para el resto de los habitantes del pueblo parecían días enteros, para mí habían sido solo un par de horas en un estado de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme, y habían organizado grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de alguna pista sobre mi paradero. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre las nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear las ovejas. El frío de la noche me caló hasta los huesos, y la sensación de desorientación era abrumadora. No recordaba cómo había llegado allí, como dije antes, para mí solo habían pasado unas horas. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla y estuviera luchando por regresar a la realidad. Busqué a las ovejas a mi alrededor, pero no había rastro de ellas. Me sentí culpable y preocupado, pero estaba demasiado aturdido para entender qué había pasado. Caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. Mi cabeza latía con dolor, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y la voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o producto de mi imaginación atormentada. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. El silencio de la noche era interrumpido por el sonido de mis propios pasos, el cual se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles cercanos. La oscuridad del campo se tornaba cada vez más densa, haciéndome sentir como si estuviera sumergido en un mar de sombras.
La paranoia y la sensación de ser observado me invadían, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Aunque no recuerdo por completo lo que sucedió después de aquel día, mis padres se encargaron de contarme los acontecimientos una vez que recuperé la conciencia, una semana después. Desperté en la cama, esposado, acusado de estar involucrado en el rapto de un menor. Intenté recordar, pero más allá de la figura en el campo, solo tenía breves destellos de estar en una especie de cueva. Recordaba un olor horrible y, a continuación, la imagen de aquella anciana levantando mi cabeza y luego ella obligándome a beber un brebaje de sabor repugnante mientras recitaba palabras en latín. Estos son los recuerdos más vívidos que tengo además de cuando desperté en el campo, pero los siguientes son simplemente imágenes borrosas del monte y partes del pueblo. Mis padres se encargaron de ponerme al tanto de lo ocurrido. Resulta que entré a la casa de Guadalupe, quien tenía una buena relación conmigo y no me vio como una amenaza para ella ni para su bebé. Aprovechando un descuido de Guadalupe, tomé al bebé de su cuna y salí corriendo de la casa. Guadalupe se percató y comenzó a perseguirme, alertando a las pocas personas que aún permanecían en el pueblo. Me exigían que me detuviera, ya que me dirigía directamente hacia el cerro donde se decía que se encontraba la bruja. A pesar de mi corta edad, corría con una velocidad sorprendente, lo que hacía imposible que me alcanzaran. Llegué al pie del cerro, donde aquella anciana se encontraba de pie en silencio. Los habitantes del pueblo, desde la distancia, observaron cómo le entregaba el bebé a la anciana. Esta, con el bebé en brazos, corrió adentrándose en el cerro, desapareciendo entre la espesura antes de que los habitantes pudieran llegar. Los lugareños se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Las lágrimas de Guadalupe se mezclaban con gritos de desesperación mientras imploraba por la vida de su bebé. Me quedé de pie, inmóvil, mientras Guadalupe me empujaba y me reclamaba entre sollozos, preguntándome por qué lo había hecho. Pero antes de que pudiera responder, caí al suelo, sufriendo un ataque de epilepsia. Los pocos habitantes del pueblo se aferraron a la esperanza de que aún había tiempo para salvar al niño y se prepararon para adentrarse en el oscuro cerro en busca de la anciana y su terrible guarida. Sin embargo, sin importar lo mucho que buscaron, nadie jamás volvió a saber del bebé de Guadalupe. Mis padres intentaron convencer a las autoridades de que yo no tenía ninguna participación en los crímenes, pero el temor y la paranoia en el pueblo habían alcanzado su punto máximo. Las acusaciones sin pruebas concretas se multiplicaron, y fui señalado como el chivo expiatorio de los horrores que habían acechado al pueblo durante tanto tiempo. Mi juicio fue rápido y poco justo. Las pruebas en mi contra eran escasas y circunstanciales. Me condenaron a la correccional de menores hasta cumplir la mayoría de edad por crímenes que nunca cometí. Durante los años que pasé en prisión, el pueblo se hundió aún más en la oscuridad. La bruja había dejado su marca indeleble, y el terror se arraigó en el corazón de cada habitante. A pesar de no poder recordar nada con claridad y saber que actué impulsado por aquella bruja, siempre me he sentido culpable por haber entregado al bebé de Guadalupe a aquella mujer. El peso de la culpa me acompaña, y el recuerdo de aquel incidente persigue cada uno de mis pensamientos. Continuaron ocurriendo desgracias en el pueblo de la bruja, y la leyenda de su maldición se esparció más allá de los límites del pequeño lugar. Aquel lugar se convirtió en un sitio olvidado y temido por los viajeros, quienes evitaban pasar cerca de sus tierras. Los rumores de la bruja malvada que robaba bebés y sembraba el terror se propagaron incluso en otros pueblos y ciudades cercanas. Mi familia se vio estigmatizada por mi culpa y se convirtió en el blanco de las miradas acusadoras y los murmullos maliciosos. Abandonaron el pueblo en busca de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que lo habían consumido. Después de aquel fatídico suceso, las pocas personas que aún se habían quedado en el pueblo también lo abandonaron. El lugar se convirtió en un auténtico pueblo fantasma, donde solo quedaban los ecos del pasado y el vacío de lo que una vez fue una próspera comunidad. Con el tiempo, algunos valientes intentaron enfrentar a la bruja, organizando expediciones para adentrarse en el cerro donde se decía que vivía. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas y escuchado risas diabólicas en las noches más oscuras. Sin embargo, nadie regresó con pruebas concretas sobre su existencia, y la leyenda se mantuvo como eso, una leyenda.
Y hasta aquí llega el relato de hoy. Espero que les haya gustado y que esta historia los haga pensar 2 veces antes de andar solos por la noche. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más relatos de terror. Nos vemos en el próximo, si es que logran dormir. Hasta la próxima.